Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a recrear un video sobre la corrupción. Buenos días, chicos y chicas. Nos encontramos una vez más, como todos los fines de semana, en su programa favorito, La Cruda Verdad. Yo soy Rosemary Espinosa. Y yo soy Mari Navarro. Te cuento, Rosemary, que el día de hoy tenemos para debatir un tema muy interesante y que ha causado mucha polémica en nuestro país hace algunos años. Este es el caso Odebrecht, o también conocido como el caso Lavajato. Para este fin, mi estimada Mari, hemos traído a nuestro programa tres especialistas en la materia. Vamos a presentarlas empezando con Virginia Tunca. ¿Qué tal, chicas? Buenos días, Mari y Rosemary. Buenos días a todo tu público. Muchas gracias por tu invitación a este programa. Gracias a ti, Virginia. También nos acompaña hoy María Fernanda La Rosa. Buenas tardes, chicas. Gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar en su programa. Así es, María Fernanda. Nosotras encantadas de contar con tus valiosos comentarios en nuestro espacio. Por último, pero no menos importante, tenemos a Rosemary Huipán. Buenos días, Rosemary y Mari. Encantada de estar con ustedes. Gracias a ti, Rosemary. Bueno, empezamos con nuestro tema de la semana. Para esto, les pedimos, chicas, que les expliquen a nuestro público de qué se trató el caso Lavajato en Perú. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el alcance? Por favor, queremos que nos ayuden a conocer los puntos focales de este caso. Por supuesto, Mari. El 21 de diciembre del 2016, un documento difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora brasileña Odebrecht pagó un soborno a funcionarios públicos que incluían dentro de ellos 12 países, lo cual pertenecía a Perú. En licitaciones públicas de construcción y en las últimas 2 décadas, este es el punto de partida del llamado caso Odebrecht, que los medios han calificado como el mayor escándalo de corrupción de América Latina. En el caso de Perú, los investigadores forenses estiman que Odebrecht pagó unos 29 millones de dólares en soborno a funcionarios, lo que resaltó en más de 143 millones en dividendos. Aunque el monto de estos pagos ilegales podría ser mucho mayor, se llevará a cabo del 2005 al 2014 bajo los gobiernos de Alejandro Toledo, que fue del 2001 al 2006, Alan García, del 2006 al 2011, y por último Ollanta Humala, que fue de su gobierno 2011 al 2016. Desde noviembre del 2016, los fiscales peruanos investigan un caso en Brasil conocido como Operación Lavajato. El entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que apoyaría lo que fuera necesario para la investigación. Su primer ministro, Fernando Zavala, instó de ministerios estatales y autoridades judiciales realizar todas las investigaciones correspondientes para identificar casos de corrupción. Según lo que nos comenta Rosemary, este caso de corrupción en nuestro país ha tenido un alcance sin precedentes en nuestra historia. Por ello nos preguntamos, ¿qué hizo el Poder Judicial respecto a este hecho? Bueno, te cuento, Rosemary, que el 13 de febrero del 2019, el equipo de fiscales del caso Lava Jato viajó a Brasil para interrogar a los trabajadores de la empresa Odebrecht y para firmar el acuerdo definitivo de colaboración eficaz y beneficios. Esto se realizó el 15 de febrero del 2019 en la sede del Consulado de Perú en Sao Paulo, en el que por el Perú firmaron los fiscales Rafael Vela Barba, que era el coordinador del equipo Lavajato, y José Domingo Pérez, así como el procurador ad hoc Jorge Ramírez, este último en representación del Estado para el pago de las reparaciones civiles. Por Odebrecht firmaron Jorge Barata, ex representante de la empresa en el Perú,
Carlos Nostra, exdirector de contratos de Odebrecht en el caso de la línea 1 interoceánica, el señor Renato Ribeiro Bortoletti, representante del consorcio Vías de Cusco, Ricardo Boleira, ex superintendente de Odebrecht, y el representante legal de la constructora, el señor Ricardo Machado Weil. El monto de la reparación civil acordado fue de 610 millones de soles, más los intereses legales, que ascendieron a 150 millones de soles. El dinero iba a ser pagado en un plazo de 15 años con una garantía de un fideicomiso. Ya se había tratado un anticipo de 80 millones de soles como parte del producto de la venta de la central hidroeléctrica de Chacya, obra que se realizó exclusivamente por Odebrecht en el Perú, sin asociación público-privada. Es importante señalar también que además de los 610 millones de soles pactados originalmente como reparación civil, se sumaron 65 millones de soles más que pagaría Odebrecht por el mismo concepto por los sobornos en la construcción de la carretera del Callejón de Huaylas Chaca-San Luis, del caso La Centralita, en el que fue conocido el señor gobernador de Ancash, César Álvarez, que no formaba parte del acuerdo inicial. La información que daría Odebrecht, respaldada por documentación extraída de los servidores de su corporación, será con respecto a 4 proyectos en las que ha admitido haber dado coimas, como lo son el corredor vial interoceánico sur en los tramos 2 y 3, la línea 1 del Metro de Lima en los tramos 1 y 2, la vía evitamiento del Cusco y el proyecto Vía Costa Verde tramo Callao. Increíble con todo lo que nos cuentan. Seguramente nuestro público estará horrorizado porque este caso ha involucrado a varias figuras del espectro político y empresarial, ¿verdad? Así es, Mari. 4 expresidentes de la República se han visto comprometidos con el caso, como lo son el señor Alejandro Toledo García, el ya fallecido Alan García, el señor Ollanta Humala y el señor Pedro Pablo Kuczynski. Además, han sido involucrados 4 exgobernadores regionales, como lo son el señor Félix Moreno, exgobernador del Callao, César Álvarez, exgobernador de Ancash, Jorge Acurio Tito, exgobernador de Cusco, y la señora Neri Saldarriaga, que es la exgobernadora de Lambayeque. Además, también fueron involucrados 2 exalcaldes de Lima, como lo son la señora Susana Villarán y el señor Luis Castañeda Locio. A ellos, sumémosle importantes líderes políticos que se han visto involucrados, como lo son la señora Keiko Fujimori, la señora Lourdes Flores Nano y el señor José Luna Gálvez. Tremendo lo que nos cuentas, Virginia. Ya que hemos vislumbrado el alcance, en este caso en nuestro país, cuéntenos desde su perspectiva qué pasos, qué conceptos y qué normas se han erigido en nuestro país y a nivel internacional para poder combatir la corrupción, que como vemos, ve involucrado no solo al aparato estatal, sino también a la empresa privada, ya que con tal de aumentar sus ganancias y asegurar sus proyectos, son capaces de comprar conciencias a diestra y siniestra. Así es, Rosemary, uno de los conceptos tal vez más importantes que se han elevado a nivel internacional y que involucran a las empresas privadas en la lucha contra la corrupción es la noción jurídica de compliance. Los postulados de esta nueva disciplina son especialmente pertinentes en la lucha contra la corrupción, pues es en ese ámbito donde se manifiesta con más claridad la intención de erigir al poder económico privado como un agente al servicio de la protección del interés general. Según lo que nos comentan, chicas, entonces podremos decir que el derecho está poniendo esfuerzos en comprometer a las empresas en la implementación de mecanismos dirigidos para que se pueda garantizar el cumplimiento de la ley, particularmente con el compliance. Coincidimos en ese sentido, Mari. Ya lo mencionaba un entendido de la materia, como es el señor Gaumen en el 2016, en el que se refiere a la doctrina del compliance como un conjunto de procesos destinados a asegurar el respeto de normas jurídicas y éticas
por parte de las empresas, sus dirigentes y sus empleados. Así, las normas de compliance obligan a las compañías a proteger valores jurídicamente relevantes, empleando en sus prescripciones el tono imperativo propio de las disposiciones de orden público. Por ello, las severas sanciones que caracterizan el derecho del compliance erigen el riesgo de incumplimiento normativo como un factor decisivo en la transformación de la organización empresarial. Bien, en esa línea de ideas, las normas de compliance no se limitan a prohibir la corrupción, sino que establecen las estrategias que las empresas deben adoptar con miras a prevenirla. En ese sentido, la Organización Internacional de Normalización ha emitido un conjunto de normas técnicas internacionales relativas al asunto, iniciando por la norma ISO 19600, que establece guías para la implementación de los sistemas de compliance, y la norma ISO 31000, que prevé directrices técnicas para la gestión del riesgo en general. Además, se han adoptado criterios técnicos para la gestión de la responsabilidad social de las empresas, que es el ISO 26000. Para las compras sostenibles, el ISO 20400. Y para la gestión de riesgos de soborno y ética empresarial, la ISO 37001, entre otras. La existencia de estándares que fijan el derrotero a seguir reduce la incertidumbre y facilita la verificación posterior, evidenciando los comportamientos que se desvían del estándar fijado en las reglas. Como siempre, muy valiosa la información que nos brindan, chicas. Por último, creo que a todo nuestro público le gustaría saber qué normas creen ustedes que debemos tener en cuenta en la bitácora a nivel internacional y a nivel nacional para evitar que hechos como esto del caso Lavajato vuelvan a ocurrir en nuestro país principalmente. Bueno, Rosemary, a nivel internacional tenemos la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fue adaptada por la Asamblea General en el año 2003 y se encontró en vigor el 14 de diciembre del 2005. Luego de ser ratificada por un número suficiente de los países, hasta el momento el incremento ha sido reconocido por 186 países de todo el mundo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. La convención es parte de un continuo de líneas que siguen a los tratados de anticorrupción regionales, europeos y estadounidenses, como la Convención Internacional Interamericana contra la Corrupción. Sin embargo, estudios como Humber 2003 de la página 41, publicado ante la adoptación de los tratados internacionales, señaló que el asesor inmediato de la adopción de estos instrumentos fue la ley sobre la corrupción penal. Según este análisis, Estados Unidos parece, al parecer, el primordial teórico y el principal impulsor político de este tipo de iniciativas. El convenio señala la necesidad del desarrollo de medidas, en este caso, de que los empresarios privados no cumplan con las normas anticorrupción y, de ser necesario, aplicar sanciones civiles y administrativas que sean proporcionadas a disociarias. También incluyen sanciones penales entre las medidas que puede tomar en este caso, ¿no? Después tenemos los 3 puntos principales de las normas que mencionan. Como primer punto, tenemos que todos los estados se comprometen a denegar de deducciones fiscales por gastos que constituyan sobornos y otros gastos destinados a promover la corrupción. Como segundo punto, tenemos que promover el deber de desarrollar reglas y procedimientos dirigidos a manera de integridad de la
entidades privadas involucradas, incluyendo códigos de conducta para la conducción adecuada, correcta durante los negocios. Y por último, garantizar que las empresas privadas, teniendo en cuenta estructuras y tamaños, tengan controles contables internos apropiados para ayudar a prevenir y detectar prácticas corruptas, y que las cuentas y registros requeridos de las empresas privadas estén sujetos a procedimientos de auditoría y certificación apropiadas. Gracias, Rosemary. Eso a nivel internacional. A nivel nacional, en el Perú, les cuento, chicas, que el 1 de abril del 2016 se promulgó la Ley 3424, mediante la cual se regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. La norma se inscribe dentro de la tendencia internacional a vincular a las empresas a la lucha contra la corrupción que hemos observado en los demás ordenamientos. Para el caso peruano, estudios como el de Fernández y Chanján en el 2016 encuentran que, al igual que en Colombia, el legislador ha sido reticente en lo que respecta al establecimiento de sanciones penales, que, como hemos visto, es un rasgo característico del derecho estadounidense. En efecto, del título de la ley parecería desprenderse que la responsabilidad de la que se trata es exclusivamente administrativa. Sin embargo, dicho análisis concluye en que la norma trata efectivamente de sanciones de naturaleza penal, aunque lo haga de manera tímida e indirecta. La norma peruana instaura condiciones precisas que deben cumplir el modelo de prevención, de forma que el legislador establezca la guía que debe seguir la empresa al adoptar el citado instrumento. Dentro de las condiciones mínimas que debe observar el modelo de prevención se encuentran las siguientes: la existencia de un órgano autónomo a cargo de esa política que cuente con recursos financieros y humanos adecuados. En segundo lugar, la identificación de las actividades que generen riesgos de incurrir en el delito. Y por último, la existencia de sistemas de denuncias y protección al denunciante, y la persecución e imposición de sanciones a los trabajadores o directivos que incumplan con el modelo de prevención. Excelente, María Fernanda. Creo que todo nuestro público ha podido entender un poco mejor de qué trata este caso y cuáles son en este caso, las medidas que se están aportando a nivel nacional, ¿no? E internacional, para que se pueda combatir estas malas prácticas empresariales y estatales. Bueno, gracias a nuestras panelistas por acompañarnos y a nuestro público en general. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una próxima transmisión. Gracias. Gracias. Gracias, chicas. Gracias, chicas.